mis manos levantadas hacia el cielo, me presento ante ti hoy, mi Señor, para recibir de ti la fuerza y el poder para vivir junto a ti, con mis manos levantadas hacia el cielo. Me presento ante ti, hoy mi Señor, para recibir de ti. Hoy vamos a leer la palabra de Dios en el libro de Isaías, capítulo 1, versículos del 18 hasta el 20, que nos dice la palabra del Señor. Venid luego, dice Jehová, y estemos a cuenta. Si vuestros pecados fueren como la grana, como la nieve serán emblanquecidos. Si fueren rojos como el carmesí, vendrán a ser como blanca lana. Si quisiereis y oyereis, comeréis el bien de la tierra. Si no quisiereis y fuereis rebeldes, seréis consumidos a espada, porque la boca de Jehová ha dicho. El tema de hoy en estos minutos es limpios del pecado. La idea que tenemos, la idea central del pasaje que acabamos de leer, es que Dios desea que todas las personas se arrepientan de sus pecados y que obedezcan su voz para poder bendecirlos. Podemos resumirlo de esta manera, los tres pasajes bíblicos que acabamos de leer. Y cuando hablamos de limpieza, nosotros como seres humanos buscamos el ser limpios, ¿verdad? Cada día somos limpios, ¿verdad? Cuando nos bañamos, cuando aseamos, ordenamos el lugar donde nosotros vivimos. Es algo muy importante, de lo cual no podemos vivir sin ello. Y cuando hablamos en el sentido espiritual, estamos hablando de que es una necesidad por causa del pecado. El pecado es una suciedad, una mancha delante de Dios, que es un Dios santo, sin pecado y sin mancha. Entonces, como personas, como seres humanos, nos vemos en la necesidad de acercarnos a Dios en un arrepentimiento genuino, porque además los pecados traen consecuencias a nuestra vida, como bien lo dice la palabra del Señor, y como bien lo dicen específicamente los versículos 19 y 20 de Isaías capítulo 1. Dice la palabra de Dios que Dios invita al hombre a ponerse a cuentas con él. Venid luego, dice Jehová, y estemos a cuentas. Es una invitación que Dios hace y que nos muestra que Él está dispuesto a acercarse al hombre. Uno de los pasajes muy conocidos del Evangelio de Lucas 19:10 es que el Hijo del Hombre vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. Es decir, el hombre que estaba perdido, está perdido en sus delitos y pecados. Entonces Dios invita y Dios desea el bienestar del hombre y desea ponerse a cuentas, o que el hombre se ponga a cuentas con Dios. Es indudable que Dios no necesita del hombre, Dios no necesita de ninguno de nosotros, de nadie de su creación. Es el Dios todopoderoso, el Dios que todo lo puede, que está encima de todas las cosas y que es autoexistente, ¿verdad? Pero vemos que Él desea el bien y hace la invitación y hace el llamado a ponerse a cuentas con Él. Venid luego, dice Jehová. Y usted me puede decir, pero ¿por qué tengo que ir yo y ponerme a cuentas con Jehová? Bueno, dice la palabra de Dios en el mismo versículo 18 en Isaías: si vuestros pecados fueren como la grana, como la nieve serán emblanquecidos. Si fueren rojos como el carmesí, vendrán a ser como blanca lana. Dios muestra su misericordia
aún con los pecados más oscuros y más terribles que el hombre pueda considerar. Menciona dos colores ahí ese versículo. Si tus pecados, dice, fueren como la grana o como el carmesí, que representan la culpabilidad de quienes han pecado contra Dios. Dice de que si se pone a cuentas con el Señor, dice de que ya no tendrán esos colores de culpabilidad o que representan la culpabilidad, sino que serán blancos, vendrán a ser blancos como la lana. Y el color blanco es el color que representa precisamente la pureza y la limpieza. Y hablando en un sentido espiritual, entonces estamos viendo que solamente en Él podemos tener el perdón de nuestros pecados. Dios muestra su misericordia y su bondad. Y cuando hablamos de ser libres de toda culpa, solamente en Jesús podemos encontrar el perdón de nuestros pecados. La primera carta de Juan, capítulo 1, versículo 7 dice: pero si andamos en luz como Él está en luz, tenemos comunión unos con otros, y la sangre de Jesucristo, su Hijo, nos limpia de todo pecado. Y qué maravilloso vemos ese versículo y todo lo que nos enseña la palabra de Dios, que el perdón de los pecados únicamente es a través de la persona de nuestro Señor Jesucristo. Y Él nos limpia de todo pecado. Vemos que que muestra su misericordia, su bondad a favor del hombre que es pecador. Porque la Biblia dice que todos somos pecadores, pero si no fuera por la gracia del Señor, entonces no encontraríamos nunca el perdón de Dios. Y por eso es necesario, porque las consecuencias del pecado son terribles. Las consecuencias del pecado afectan no solamente a esta vida, sino que también a la vida venidera, porque aquel que no se arrepiente de sus pecados padecerá una condenación eterna en el lago de fuego, dice la palabra de Dios. Salmo 103:3 dice: Él es quien perdona todas tus iniquidades, el que sana todas tus dolencias. Solamente en Jesús, solamente en Dios podemos encontrar el perdón de todas las iniquidades que el hombre pueda cometer o pueda hacer. También vemos ahí que Dios muestra las consecuencias de obedecer. Dice el versículo 19: si quisiereis y oyereis, comeréis el bien de la tierra. Entonces, ¿de qué está hablando ahí? Que la consecuencia de obedecer a Dios, de obedecer a su evangelio, de creer en su evangelio, representa bienestar, protección y provisión de parte de Dios. Porque cuando una persona vive en rebeldía con el Señor Jesús, con su palabra y con su evangelio, entonces la bendición de Dios no estará ahí. La bendición, el bienestar, solo proviene cuando nosotros podemos decir y manifestarlo con nuestra propia vida: Jehová es mi pastor y nada me faltará. Es decir, que está bajo la dirección, bajo la protección del Dios Todopoderoso. Por eso en Apocalipsis 22:14 dice: bienaventurados los que lavan sus ropas para tener derecho al árbol de la vida. Y miren cómo lo expresa, de qué manera: los que lavan sus ropas. ¿Qué representa eso? Representa una limpieza, representa una santidad, representa purificación. Y eso no se logra con los esfuerzos o con las obras que nosotros podamos hacer, sino que se logra únicamente por medio de la sangre de nuestro Señor Jesucristo, que nos limpia de todo pecado, como leíamos en 1 Juan 1:7. Entonces son bienaventurados aquellos que lavan sus ropas para tener derecho del árbol de la vida. Está hablando de la vida eterna, está hablando de un futuro glorioso, está hablando de un futuro maravilloso para todos aquellos que han recibido a Cristo Jesús y han creído en Él y viven para Él. Porque en medio del dolor y de la aflicción, en medio de la persecución y la necesidad,
Cristo dará el consuelo. Y también vemos ahí, para terminar, en el versículo 20 dice: si no quisiereis, si fuereis rebeldes, seréis consumidos a espada, porque la boca de Jehová lo ha dicho. Entonces, cuando habla de consumidos a espada, son aquellos que no quieren obedecer y que son rebeldes al evangelio de nuestro Señor Jesucristo. ¿Y cuáles son qué representa eso? Representa que viene el caos, vienen las dificultades, viene el dolor, y saben que no hay consuelo, porque aún los cristianos pueden tener situaciones adversas y difíciles, pero el consuelo del Señor, el consuelo del Dios, el consuelo y la provisión de Dios es real y se manifiesta. Pero hay caos en aquellos que rechazan al Señor Jesucristo y no pueden tener ese verdadero consuelo de Él. Dice en Efesios 5:6: nadie os engañe con palabras vanas, porque por estas cosas viene la ira de Dios sobre los hijos de desobediencia. ¿Cuál es la consecuencia entonces de la desobediencia? Ahí menciona a los hijos de desobediencia, la ira de Dios. ¿Y qué representa la ira de Dios? El juicio de Dios. Porque Dios, si bien es cierto, Dios es un Dios de amor, pero también es un Dios justo que aplicará justicia. Y termina diciendo ahí el versículo 20: porque la boca de Jehová lo ha dicho. Eso significa que todo se cumplirá, que esta y toda la palabra de Génesis hasta Apocalipsis se cumplirá, porque así lo ha determinado y lo ha dicho Dios. Entonces, las consecuencias de sus decisiones hoy en día afectarán, o algún día próximo serán una realidad. Hoy es el momento que puede entregar su vida a Cristo Jesús, reconociendo sus pecados, reconociendo que se ha alejado de Él y que necesita volver para ser limpio de sus pecados, para ser perdonado de sus pecados. Solamente es a través de la obra de Cristo en la cruz que podemos alcanzar el maravilloso perdón. Empiece a disfrutar del perdón de Dios, porque Dios quiere bendecirlo grandemente. Con mis manos levantadas hacia el cielo, me presento ante ti hoy, mi Señor, para recibir de ti la fuerza y el poder para vivir junto a ti. Con mis manos levantadas hacia el cielo, me presento ante ti, hoy mi Señor,